tardes. Saludos cordiales desde la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, desde la que celebramos una nueva edición de las webinar internacionales de AECA, que es una manera de acceder a un público más amplio, especialmente internacional. Damos, por lo tanto, también la bienvenida a los asistentes de países de Latinoamérica, que según las cifras, pues puedo decir que tenemos representantes de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, México y de España, por supuesto. Como decía, son unas sesiones que se organizan para presentar trabajos de actualidad profesional y de interés en su desarrollo para la práctica y el ejercicio profesional. En esta ocasión nos vamos a referir a un nuevo documento de una de las comisiones de estudio de AECA, sobre normalización de la información corporativa en sostenibilidad, una propuesta de taxonomía sobre gestión del agua en el sector de la energía. Como vamos a ver, es una propuesta novedosa en este campo de la normalización de la información de sostenibilidad. Bueno, únicamente decir, y lo que se veía en el vídeo de presentación, la labor de AECA en torno a sus comisiones de estudio y de investigación. Y aquí, pues, quien nos trae a esta sesión es una de sus comisiones, la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, representada fundamentalmente por su presidente, Pedro Rivero, que es vicepresidente primero de AECA. También contamos con la presencia de Antonio Gómez Ciria, miembro de la comisión y consejero externo independiente de Redella, y con el ponente principal del documento que hoy se presenta, Omar Hatem, que es auditor de CREASET y miembro de la ponencia AECA sobre información integrada. Contamos también con otro ponente, con otro miembro de la ponencia de información integrada, Manuel Rejón, también de CREASET, y José Luis Lizcano, que soy yo, que también formo parte de esa ponencia y soy miembro de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa. Entonces, bueno, el documento que se presenta es un trabajo conjunto de debate, de investigación en el seno de la comisión, pero además también en el Focus Group AECA sobre información de sostenibilidad CSG, que se constituye con un conjunto de profesionales expertos de distintos ámbitos para analizar de manera sistemática todo lo desarrollado por el sector en torno a la información corporativa sobre sostenibilidad. Esta mañana hemos tenido una sesión, son 2 sesiones al año las que tiene este Focus Group AECA, en donde se han puesto encima de la mesa temas tan importantes como es la normalización en información, la que se está realizando a través de la Comisión Europea, en uno de sus organismos, el EFRAG, sobre normas internacionales, normas europeas de información de sostenibilidad. Y, bueno, sobre temas de la nueva directiva y su transposición al marco jurídico español. Y, por otro lado, también se ha tratado de la normativa internacional del IFRS en torno a lo que es todo el tema de sostenibilidad. Entonces, bueno, como digo, es un grupo que ha intervenido en este documento que vamos a presentar. Y para ello, pues voy a ir dando la palabra, en primer lugar, al presidente de la Comisión de Responsabilidad Corporativa, Pedro Rivero, para que a su vez, bueno, pues haga una introducción y luego, a continuación, cederemos la palabra a Omar para que nos presente el documento y, posteriormente, estableceremos un debate ya con Antonio Gómez Ciria en torno a los principales planteamientos del documento o los que se quieran poner encima de la mesa por los que asisten. Y dicho esto, Pedro, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. Encantado de poder compartir con todos lo que ya ha mencionado José Luis, las tareas que estamos haciendo. Y únicamente, bueno, decir que él es el director gerente de AECA, porque ha presentado a los demás, pero también él también está ahí. Y es el que mueve mucho, por si queréis hacer luego alguna propuesta o alguna protesta, que os dirigís a él, casi seguro que vais a ir por el buen camino. En segundo lugar, y únicamente deciros, porque ya habéis estado en otras sesiones nuestras y nos conocéis, pero simplemente que
AECA es una entidad de interés público, es decir, sin ánimo de lucro y orientada a colaborar en el bien público, que desde siempre, estamos celebrando el 40 y tantos aniversario, por lo tanto, ¿cuál es la misión nuestra en el área de la administración de empresas y en el área de contabilidad, por lo tanto, el área de información también en función de la contabilidad o de la administración de empresas? Vamos intentando estar en la línea distinta a la que habitualmente suele suceder con los temas novedosos. Es que intentamos hacer propuestas, hacer estudios, hacer análisis, ya que en AECA están representados desde las consultoras principales, como se ven aquí, a las empresas, incluso por supuesto, a las universidades, etcétera. Lo que estamos intentando es anticipar, tomar los temas que consideramos que son importantes, actuales y con porvenir, e intentar que el camino de las resoluciones que salgan fundamentalmente de legisladores y de reguladores vayan sobre aquellos temas que los agentes, los afectados, las empresas, van luego a tener que operar, intentando que, pues primero, que el que legisla sin duda, con buena fe, sepa casi de antemano qué es lo que nos va a resultar útil y, por lo tanto, que cuente con la colaboración, y también, si hace falta, decir, oiga, pues por ahí, por las razones que sea, no nos va. Esta es la anticipación ahora mismo, tratando poder empezar la sesión. El tema que nos trae hoy va en esa línea, que es una de taxonomía sobre gestión del agua. Bueno, pues es que las taxonomías, a eso dedicamos fundamentalmente la sesión de esta mañana, están diciendo, en la línea, en mi opinión, contraria, que está diciendo el legislador, que es lo que le va a ser obligatorio a la empresa en función de lo que él cree que es útil para la sociedad y para la propia empresa. Bueno, pues nuestra obligación es decir, mire usted, pues si usted quiere ser útil para mí, además de para la sociedad, tenga usted en cuenta esto. Yo lo calcularía así. Entonces, esta investigación que se presenta hoy va exactamente en esa línea. Cuando usted vaya a hacer algo de taxonomías, que al final será obligatorio, de cómo se debe usar el agua y qué calificación puede tener el que la use, según cómo la use, y cuando tenga que competir, pues sepa usted que nosotros creemos que esta línea es la línea en la que lo que usted haga nos parecerá bien. Si lo mejora, mucho mejor, pero si no, que sepa que por lo menos esto es lo que opinamos. Esa es la idea fundamental para los que nos estáis viendo desde otra área, lo que estamos intentando hacer en España y lo que acabamos, como he dicho, por servir, intentando cuanto más seamos mejor, y por lo tanto, pues con todo lo que es Latinoamérica, cada vez estamos teniendo más, con Portugal también, cada vez más conexión, porque estamos hablando de temas, iba a decir internacionales, pero que son mundiales, y por lo tanto, no digo más. Si hay que decir algo más, no quiero cortar tiempo ni a los intervinientes, que son los que han trabajado en ello, ni a los posibles ideas que ustedes puedan tener o críticas en su caso, para poderlas tener en cuenta en los desarrollos que hagamos a continuación. Pero con esto, José Luis, te devuelvo el tema y te dije la sesión. Muy bien. Bueno, luego tendremos ocasión, efectivamente, de establecer un diálogo, un debate. Y ahora, bueno, le damos la palabra a Omar Hatem para que nos presente los aspectos fundamentales del pronunciamiento de AECA. Muy bien, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y bien, lo que vamos a presentar es el documento número 14 de responsabilidad social corporativa, una propuesta de taxonomía sobre la gestión del agua en el sector de la energía. Bien, siempre ha sido uno de los objetivos tanto del Focus Group de ECA como de la Comisión. A ver, ahora sí.
Perfecto, pues muchas gracias. Bien, como decías, vamos a presentar el documento número 14, en el que lo hemos titulado una propuesta de taxonomía sobre gestión del agua en el sector de la energía. Hay que concretar en el sector de la energía en España, ¿vale? Como veremos más adelante. Tal y como indica la introducción, el Focus Group de AICA y englobado en la comisión RSC que preside Pedro, lo que hemos realizado en este estudio del sector estratégico de la energía en España, hemos centrado nuestra investigación en tema ambiental. Y dentro del tema ambiental lo hemos derivado al estudio de la gestión del agua. Veremos más adelante por qué esta deriva del sector energético ha finalizado con el agua en el centro de nuestra investigación. Hemos analizado 17 entidades del sector de la energía en España, representativas en 3 áreas que veremos más adelante. Las hemos dividido entre generación, distribución y comercialización, cuyo único criterio ha sido el impacto o la significatividad que cada actividad representaba en su cifra de negocios. Esto lo veremos más adelante. Y en nuestra investigación hemos tomado como referencia los marcos internacionales más importantes. EFRAG, por supuesto, al estar en un ámbito europeo, pero también ISSB, SASB, CDP, GRI, etc. Bien, ¿cuál es la muestra de compañías o de grupos, mejor dicho, que hemos tomado como referencia? Pues bien, basándonos en los informes anuales, en los annual reports del ejercicio finalizado en 2021, 31 de diciembre de 2021, hemos tenido en cuenta a las empresas del sector de la energía y petróleo que en aquel momento cotizaban tanto en mercado continuo como en el BME Growth, lo que antiguamente era el mercado alternativo bursátil. En total son 17 compañías que son las que hemos tomado como referencia. Es cierto que fuera de mercado continuo y fuera de BME Growth había otras compañías que también eran del sector de la energía que, bueno, se podrían haber tomado como referencia, pero nosotros quisimos centrar el tiro y centrar nuestro estudio en estos 2 mercados. Bien, la estructura del sector de energía por actividades de generación, distribución y comercialización se hizo, como he dicho anteriormente, en base a la importancia que estas actividades representaban en sus cifras de negocios. Si se fijan bien, por ejemplo, Iberdrola aparece en las 3 áreas, dado que el análisis que hicimos de su impacto en las cifras de negocios, pues así lo reflejaba. Otras empresas, como por ejemplo podemos tener en cuenta, pues Endesa, solamente aparece digamos, en la categoría de comercialización, porque su cifra de negocio en relación con la comercialización es más significativa que la distribución y que la generación. Eso no quiere decir que, por ejemplo, tomo por ejemplo Endesa. Eso no quiere decir que no tenga actividades de distribución y de generación, por supuesto que la tiene. Pero las actividades de comercialización tienen un impacto económico más importante según lo que se analizó en su informe anual. Bien, muchos de ustedes se preguntarán por qué hemos centrado nuestra investigación en el estudio del agua. Puede resultar raro, una vez que se analiza y se estudia el sector, entendemos que el agua juega un papel fundamental, pero alguien que ve por primera vez este estudio puede dudar de por qué se centra el estudio en el agua en un sector de energía. El agua es un elemento esencial, sobre todo para el proceso de generación de energía. Participa de forma activa en los procesos de ciclo combinado, en temas de procesamiento de enfriamiento en reactores de centrales nucleares y para el sector de petróleo y gas, pues para su extracción a través de los pozos que la empresa perfora en el suelo, el agua inyectada, que es como se denomina ese agua que se introduce en el subsuelo para romper las capas internas de la Tierra y así poder extraer el petróleo.
el agua juega un papel fundamental y sin él no se podría extraer o sería muy dificultoso su proceso. Bien, si hablamos de agua tenemos que hablar de estrés hídrico. En la normativa europea, en los estándares europeos, en el documento E3, que es el documento de agua y recursos hídricos, se hace referencia al estrés hídrico y, por ejemplo, se da una herramienta de búsqueda de información en el que se ve cuál es el estrés hídrico, cuáles son las zonas de estrés hídrico más importantes y con más riesgo a nivel mundial. Pero en nuestra opinión, el estrés hídrico es un elemento importante, un concepto fundamental, pero se debería de hablar también del concepto de huella hídrica, que para nosotros es un concepto aún más importante y del que los estándares poco o nada hablan. El concepto de huella hídrica mide el impacto que las personas o las empresas producen en un territorio X, el que sea, porque no solamente mide la retirada de agua que una empresa puede hacer de un pantano o de un río o de cualquier otro recurso hídrico, sino que analiza también cuáles son las actividades que esa persona, que esa empresa, que ese grupo está realizando para intentar, en la medida de lo posible, devolver al medio natural pues en la situación inicial en la que estaba. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si una empresa necesita 100.000 metros cúbicos de agua, por ejemplo, y para su proceso de producción, y después a través de procesos de reciclaje es capaz de devolver un 80% de agua limpia al medio del que ha sido extraída, pues en vez de estar hablando de un impacto de 100.000 metros cúbicos de agua, estaríamos hablando de un impacto simplemente de 20.000 metros cúbicos de agua. Se reduciría el impacto un 80%. Bueno, pues eso lo mide el concepto de huella hídrica y el de estrés hídrico en ese sentido, pues se queda un poco a medias. Por eso no es necesario prescindir uno u otro, sino se pueden analizar y tener en cuenta los dos conceptos. Bien, otro escenario que se nos presenta es la homogeneización de métricas. Es algo esencial para la comparabilidad de la información sobre sostenibilidad. Unas métricas homogéneas, que ese es uno de los grandes retos que tienen las empresas y que la Unión Europea, en el caso de EFRAG, tiene por delante, es que las métricas sean homogéneas, lo cual es altamente complicado. Unas métricas homogéneas permiten una mejor comprensión de los datos y la identificación de tendencias y patrones, y pueden proporcionar a los inversores y stakeholders la capacidad de comparar fácilmente las acciones desarrolladas por la empresa y evaluar su compromiso con la sostenibilidad. Estas dos últimas líneas, que parecen obvias, esto es lo más complicado de conseguir, porque, bueno, como hemos hablado esta mañana, no existen dos empresas iguales, incluso no existen dos empresas iguales dentro del mismo sector. Por lo tanto, este es el gran reto al que nos enfrentamos. Para garantizar la homogeneidad de las métricas es importante establecer principios claros de materialidad y de comparabilidad. Ese es uno de los objetivos a perseguir en las próximas décadas y del que hay que trabajar firmemente porque es un objetivo altamente complejo de conseguir. Aquí se ve procesos de homogeneización de métricas. Me quedo con los dos últimos y se ve, bueno, mejor dicho, me gusta más hablar de IFRS, porque bueno, así hago referencia también a los dos documentos que IFRS publicó en el mes de junio. Me gusta hablar de IFRS con los trabajos de colaboración que en el último año ha elaborado junto con EFRAG. EFRAG y IFRS en el último año han tenido varias reuniones para intentar, en la medida de lo posible, homogeneizar y intentar establecer un acercamiento entre ambos marcos. Pero, como ya he dicho anteriormente, es un proceso altamente difícil, entre otros motivos, porque si veis el documento 2 de cambio climático, bueno, IFRS por ahora, solamente en temas de medio ambiente se ha metido, no es ni siquiera medio ambiente, es solamente cambio climático, el tema social y el tema de gobernanza. Y los otros estándares dentro del medio ambiente, como son polución, agua y recursos marinos,
pues IFRS no los tiene tan desarrollados como EFRAG. Bien, la investigación que hemos realizado desde la ponencia consta de 4 fases. La primera fase de la investigación se analizó el reporte de las entidades pertenecientes al sector energético en España y lo que se hizo es recopilar y hacer un informe de buenas prácticas empresariales en materia ambiental. También se analizó qué métricas de carácter ambiental reportaban las entidades. ¿Qué es lo que concluimos en esta primera fase de investigación? Pues algo que nos temíamos antes de incluso empezarla, que el hecho de que en aquel momento faltase un marco normativo que sirviese de referencia a las compañías del sector eléctrico, pues bueno, hacía que unas reportasen unas métricas distintas de otras. En la segunda fase de investigación se analizó lo que en aquel momento era el borrador del estándar E3 de agua y recursos marinos elaborado por EFRAG, en el que se plasma la información y las métricas que una empresa tiene que reportar. Una vez que hicimos la comparación entre las empresas, mejor dicho, entre lo que reportaban las empresas y lo que la norma decía que se debería reportar, pues concluimos que en torno al 30% de los grupos se acercaban bastante a los requerimientos establecidos. Eso quiere decir más o menos alrededor de 5 o 6 empresas, las más grandes, básicamente. Las dos últimas fases, la fase número 3, lo que se hizo fue la clasificación por actividad principal. Es decir, se tomaron en cuenta las 3 actividades que nosotros tomamos de referencia en la investigación y a raíz de ahí clasificamos a las entidades en una actividad o en otra. El problema de esto es que aunque pertenezcan al mismo sector, no necesariamente todas se dedican a la misma actividad. Y en consecuencia su reporte de métricas no debería de ser igual. En el propio documento, si lo podéis analizar, está publicado para socios en la web de AICA y pronto saldrá en la revista, creo, en el número de diciembre, se podrá ver cómo, teniendo en cuenta si la empresa pertenece a actividades de generación, de comercialización o de distribución, pues bueno, nosotros entendemos que el reporte no debería de ser igual para unos que para otros. La fase número 4, que es la última y para nosotros es la más importante, por 2 motivos. El primer motivo fue porque hicimos una comparación de todos los marcos normativos internacionales para ver qué métricas en el sector del agua, vamos, en lo que quiere decir todo lo que pusimos de agua, qué métricas eran comunes a todos los marcos. Se establecieron los 5 o 6 marcos que hemos analizado y vimos, pues bueno, qué se reportaba de agua y qué había común a todos los marcos. Eso lo comparamos con las actividades de las empresas y más o menos las conclusiones de la fase número 4 son parecidas a las de la fase número 2. En torno al 30-35% de los grupos analizados, es decir, 6 compañías, sí han reportado las métricas de agua comunes a todos los marcos. Una compañía no presentaba datos porque su número de empleados no llegaba a 250, por lo tanto estaba exento de hacer el estado de información no financiera. Y el resto de compañías se limitaban a reportar el consumo de agua en centros de trabajo. ¿Por qué la fase 4 es la más importante? El segundo motivo por el que es la fase más importante es porque fue la base para la elaboración de la taxonomía sobre utilización del agua en el sector de la energía. En total hemos desarrollado 25 indicadores, 17 de carácter cuantitativo y 8 de carácter cualitativo. Entre ellos destacan que de esos 25 indicadores, 18 son individuales, hay 6 compuestos y hay un indicador sectorial. En referencia con el indicador sectorial, uno de los saltos de calidad que queremos dar con esta taxonomía y uno de los valores añadidos que desde AICA queremos ofrecer con esta taxonomía es que esta taxonomía
nosotros la hemos elaborado con el objetivo principal para el sector de la energía, pero haciendo las modificaciones pertinentes, esta taxonomía se puede extender a otros sectores donde el uso de agua es fundamental, como por ejemplo la industria textil, agricultura, ganadería, papelería. Nosotros hemos puesto estos sectores como los sectores donde el agua juega un papel importante, pero en líneas generales se podrían extender a todos los sectores que quisiésemos. A modo de resumen, no nos podemos parar en todos, pero bueno, en el documento se podrá analizar más exhaustivamente. Nosotros lo que hemos hecho es algo similar a lo que AECA hizo hace unos años con el cuadro de indicadores integrado, el cuadro integrado de indicadores. Lo que hemos hecho es hemos dado un código a cada denominación, a cada métrica. Le hemos dado una definición, una presentación y consideraciones, referencias, es decir, este indicador de dónde se ha sacado o qué marco internacional se ha analizado y estudiado para concluir que este indicador debe de estar, cuál es la definición de la fuente y cuál es su tipo de relevancia. Nosotros la hemos dividido en baja, media o alta. La mayoría son de relevancia media o alta. Pues bueno, aquí se puede analizar todos los indicadores que hemos hecho. Aquí lo más importante, lo recalco porque me parece fundamental, es que todos estos indicadores que están hechos para el sector de la energía pueden extenderse y pueden aplicarse a otros sectores. Para nosotros esto es lo más importante de toda la investigación. No solamente la taxonomía, sino la función y la manejabilidad que por parte de las empresas y distintos sectores se puede hacer de esta taxonomía, que es solamente para el uso de agua del sector de la energía en estos momentos. Así que nada, simplemente muchas gracias y estamos a vuestra disposición para cualquier comentario, duda o, como bien ha dicho Pedro, crítica. Muy bien, pues muchas gracias, Omar. Habéis repartido esto, tienen ellos el documento, ¿no? Sí. El documento en cualquier caso está... Es que el resumen es perfecto. Sí se tiene. ¿Has visto el documento? Sí, no, el documento está a disposición. No queda demasiado condensado. Efectivamente, no, porque entrar en cada uno de los indicadores, pues... se necesitaría una sesión. Pero solamente la metodología utilizada es la que ya se utilizó por AECA para su modelo de información no financiera, con el cuadro integrado de indicadores, y con esa definición y esa descripción de cada uno de los indicadores, y entrando al documento que está disponible a través de la web de la asociación o directamente contactando con la asociación, pues se puede ver uno a uno cuál es la definición y de cara a la comparabilidad es una herramienta fundamental. Decir que efectivamente, aparte de esa posibilidad de que nos sirva de modelo de referencia para otros sectores, la propuesta de AECA, siempre en términos casi históricos, es lo que propone AECA, también que sirva de referencia para una futura normalización oficial o internacional, o como se quiera denominar. Es lo que está ocurriendo ahora con el desarrollo de la normativa europea, que de momento no se ha entrado en la parte sectorial, porque lógicamente primero hay que desarrollar la parte nuclear, la parte central, común, y luego se entrará, pero está apuntada. Entonces, bueno, estas herramientas, estas propuestas de la asociación sirven para que cuando se aborde ese ejercicio, pues sean, bueno, pues haya un cierto camino recorrido útil, además con la participación del sector. Lógicamente hemos consultado al sector y, bueno, pues... Parece que opinión, encauzar las otras opiniones que puedan darnos los asistentes, cualificada sería la de Antonio Gómez Ciria, que será la doble condición. Antonio fue presidente, es miembro de ACA, por supuesto, hace mucho tiempo, por demás fue presidente del Instituto del ICAC español, el Instituto de Contabilidad y auditoría de cuentas. Y luego ahora es consejero, como ha dicho José Luis, externo independiente de una de las compañías del sector energético, en este caso
red Redella, red, lleva también el nombre hubo mucha discusión en su origen, pero es algo más que la red, porque lo que hace es justo tiene el dispatching, transmisión y operador. el dispatching que garantiza la cobertura de la demanda eléctrica en cualquier instante del día, por tanto, gestionando la coordinación de lo que hacen todas las empresas. Yo te agradecería, Antonio, sobre todo para ilustración, ¿a ti qué te aparece esto? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué le faltaría? ¿Por dónde deberíamos seguir? Muchas gracias, Pedro. Pues a mí me parece un documento muy bueno, por eso muchas gracias a los ponentes. Creo que es un camino que tenemos que andar y los primeros pasos pues siempre son muy difíciles. Hablamos del sector energético y en concreto del uso del agua. Y el sector energético, además de las líneas que hemos visto ahí, de las clasificaciones de las 4 grandes, que serían la producción, el transporte y la comercialización, tenemos las renovables y tenemos diferentes tecnologías para producir un producto que es común, como es el kilovatio hora. La cadena de producción de una renovable es muy diferente de la de una nuclear, la de un ciclo combinado o la de una hidráulica. Nosotros estamos aplicando todo al mismo sector y queremos comparabilidad. Lo primero que necesitamos, en mi opinión, es empezar con qué empresas son comparables entre sí. Y esas empresas son comparables de acuerdo con la actividad que están realizando. Entonces, si una empresa tiene un mix donde la parte renovable es del 25% y el resto, supongamos que es hidráulica, es muy difícil de comparar con otra empresa que tenga el 25% de ciclo combinado y el 75% que pueda producir de otra forma de obtención de electricidad, ¿vale? Sin embargo, todas están haciendo lo mismo. Lo lógico es que los indicadores de consumo de agua que están utilizando en su cadena de producción tengan que tener valores diferentes. Por lo tanto, deberíamos saber interpretar esas diferencias en los indicadores, aunque estén muy bien establecidos, deben marcar esa diferencia por el origen en la falta de homogeneización de las empresas que estamos hablando. ¿Qué es lo que yo personalmente sugiero? Pues exactamente igual que en las cuentas anuales damos una información sectorial, muy probablemente aquí tendremos que decir qué sectores están realizando la actividad de esas empresas que sean homogéneas. Por ejemplo, Iberdrola Renovables, Acciona Renovables, ¿son comparables? ¿Son personas jurídicas diferentes? No. ¿Vale? Si lo fuera, coincidiría el desarrollo de una actividad con una persona jurídica. Pero si una persona jurídica desarrolla muchas actividades y tenemos ese segmento, y nos dice Iberdrola, el consumo de agua que tienen las renovables, el consumo de agua que tiene los indicadores, ¿no? Me refiero al consumo como el más importante, pero todos. Lo que tiene en el tema de la nuclear, lo que tiene en el tema del ciclo combinado, podríamos compararlo con Naturgy cuando ella nos pusiese el segmento de renovables, de distribución o de producción por el tema de los ciclos combinados. Por eso pienso que es un paso muy importante, un paso que más diría yo que es necesario. Creo que los indicadores que se han llegado a la conclusión son muy adecuados. Estamos hablando principalmente del consumo y del vertido. Y ya esta es una opinión personal, no para este documento, sino para, en general, todo el tema de la sostenibilidad. Hablamos de riesgos y oportunidades. Y en cada empresa decimos, ponte tus objetivos. Tus objetivos están en función de una situación de partida. Y me vuelvo a hacer la misma pregunta. Todas las empresas parten desde el mismo punto en comparación con la sostenibilidad. Por ejemplo, veamos el tema de distribución de las redes. Tenemos centros de transformación, los transformadores, los cuales pueden utilizar determinados componentes para su refrigeración. Se puede poner debajo un pozo para si produce el desarrollo de determinados residuos puedan ser recogidos, evitar la contaminación o no hacerlo. La empresa que lo haga ya por primera vez, para el futuro, va a tener una gran dificultad de poder realizar el progreso en la contaminación de suelos. La que no lo ha hecho nunca, dirás, ha mejorado muchísimo, simplemente con que ponga un porcentaje significativo de su centro de transformación. Realmente, si no conocemos el punto de partida, estamos por los indicadores llegando a la correcta conclusión sobre la comparabilidad. Es decir, tenemos que poner un estado de situación de cómo está cada una de esa empresa, para después decir cómo esos indicadores evolucionan y las diferencias que tengamos en el punto de origen
también verlas reflejadas en diferentes comportamientos de los indicadores. Son temas, yo pienso, de calado, son conceptuales, son metodológicos, son de un conocimiento más profundo, que me parece que es la segunda o la tercera derivada y estamos en la primera y afortunadamente me alegro de estar en ella y de haber participado en ese desarrollo, ¿no? Por eso mi felicitación y también pensar que tenemos mucho camino por recorrer, que ese camino es importante. Y luego también, otro tema personal es, si nosotros no tendríamos que seguir o avanzar hasta poder realizar un avance y definir un balance de cómo esa compañía se está comportando con un determinado recurso escaso. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un consumo de agua y también tenemos una producción de agua dulce a través de desaladoras. Y después, la contaminación que se está produciendo por la salmuera, la está compensando con determinada reducción de emisiones de CO2 porque planta posidónea en el océano o porque realizan determinadas actuaciones de los. ¿Nos basta solamente con la comparabilidad para llegar a una conclusión del comportamiento ambiental de esa empresa con los indicadores sobre el agua? ¿O le tenemos que añadir también las otras actividades complementarias que puedan estar neutralizando, mitigando o reduciendo el impacto negativo de determinados indicadores que podríamos considerar perjudiciales para la sostenibilidad? ¿Vale? Esta me parecería que sería la quinta derivada. Pero sería el objetivo a perseguir. Es decir, yo creo que tenemos que tener definido el punto al que queremos llegar y después ya trazaremos de todos los caminos el que sea posible para alcanzarlo de una manera lo más racional posible, beneficiosa para todos, para los emisores, los usuarios de la información de los reguladores. Pero conocer la amplitud, conocer lo que tenemos, conocer las limitaciones e interpretar la información de manera. Esa sería, en líneas generales, mi complemento al trabajo que ya os digo que me parece excelente. En la línea con lo que has dicho desde el principio, la línea de sabes muy bien, porque estabas además allí, cuando el sector eléctrico en la Unión Europea pasa a ser sector competitivo, a diferencia de lo que era, que era el sector con tarifas, con clientes. Cuando pasa naturalmente, lo primero que tengo que hacer era justo lo que habéis hecho aquí con la separación de actividades. Es decir, no se podía hablar de energía eléctrica competitiva en el mercado único de la Unión Europea si no se hablaba de generación, transporte, distribución y comercialización. Cuando eran clientes cautivos, tenía menos igual. Yo te quería preguntar, a efectos de la información, y dado que coincido en lo importante que es, oye, que sean comparables las actividades, la solución que se buscó, había dos posiciones, como sabes muy bien. La que decía, oiga, pues el que quiera dedicarse a esto, nada de empresa integrada. Porque, como yo decía, usted separa jurídicamente, esa es una postura, la generación del transporte, de la distribución y de la comercialización. Pero no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar semejante propuesta y se inventó, era el onboarding. Es decir, usted lo que sí que va a hacer es separar las actividades. Puede ser usted propietario de todas ellas, pero separa. A efectos de la información, a mí me parece que es una buena línea. A efectos de información, que usted me informa, me da indicadores, pero me los da separando, porque es el indicador para la actividad de generación, del que es para la de comercialización. Eso lo habéis hecho indirectamente, porque por eso habéis hecho la clasificación primera. Sí, sí. Pero yo creo que a efectos, así como sigue teniendo discusión, y la verdad es que ahí sigue habiendo empresas integradas, pero tienen la separación de luego, si tienen obligatoriamente que llevar por separado la gestión, ¿por qué no me informan por separado? Yo considero que aquí debe primar lo que hemos hablado siempre del fondo sobre la forma. Exacto. La forma jurídica puede ser la que consideren empresarialmente la más adecuada, porque tiene que competir en un mercado, tiene determinados instrumentos jurídicos para hacerlo, me da igual que sea sociedad anónima, que sea un establecimiento permanente, que sea cualquier otra forma que consideren más adecuada en el marco normativo en el que están compitiendo, bien el español o el de otros países, y el otro es el desarrollo de esa actividad.
Y a nosotros, yo creo que como usuarios de la información, queremos saber cómo se desarrolla esa actividad. Si se desarrolla con eficiencia o no. Y cómo podemos saber si una empresa es más eficiente que otra. Si podemos tener un indicador que en términos homogéneos de las dos podamos compararlos. No solamente con el precio, sino que estamos hablando aquí de otros temas muy importantes de su propio sistema productivo. Por lo tanto, es difícil que el mercado del cliente no lo pueda reflejar. Pero nosotros, si queremos que la información que transmitan las empresas, además de lo que sea el producto y el servicio, se indique cómo ha actuado en su cadena de producción, algunas veces totalmente integrada, en otras con una determinada cadena de valor, sobre la cual va a intentar conseguir información y facilitarla, para que precisamente la no integración vertical no rompa que la información que se da sobre un determinado producto que llega al consumidor tenga que tener una información distinta. ¿Vale? Entonces yo en eso lo comparto totalmente. Siguiendo el tema, y por complementar, ¿vale? En red eléctrica, uno de los grandes problemas es la integración de renovables en tiempo real para dar el servicio. Las renovables, el problema que tienen es la interrumpibilidad. Puede hacer un día viento o dejar de hacerlo. Puede haber una tormenta o tener un anticiclón. Tienen que tener instrumentos que sean complementarios alternativos y que se puedan poner en funcionamiento fuera de las condiciones climáticas o meteorológicas que tengamos. Entonces, en Canarias, en un sistema específico que está en la isla de Gran Canaria, sistema aislado, con lo cual con mayor dificultad, aislado en términos relativos porque tiene alguna conexión submarina con otras islas, pero su amplitud pequeña, para integración de renovables no queda más remedio que poder realizar el bombeo. Para realizar el bombeo, Red Eléctrica tendrá que desalar agua y va a desalar el agua para llenar las presas y también para dar a la comunidad para el regadío. Entonces podremos decir, la actividad de red eléctrica ha cambiado en el consumo de agua. Si nosotros cogemos 2 años en el cual uno no estaba a la presa y en el otro sí estaba a la presa, radicalmente. Entonces, además de todo lo que he contado, también tenemos que tener en cuenta la evolución que tiene la empresa en sus propias actividades. Cuando hablamos de la información financiera, todos estamos de acuerdo que es muy importante los cambios en el perímetro de consolidación. Pueden entrar más empresas, pueden salir empresas y por lo tanto necesitamos ese ajuste para que en términos homogéneos veamos cómo ha evolucionado realmente la empresa. En estos temas de sostenibilidad también necesitamos esto. Entonces también en el marco normativo tenemos que decir el punto de origen, cómo se ha modificado con el del año anterior. Y en ese punto de origen, ¿qué diferencias ha habido si siguiésemos con los indicadores de manera homogénea o cómo va a evolucionar si generamos el indicador con los nuevos cambios de la actividad? ¿Vale? Bien, te lo digo, por actividad, o incluso también podría ser por determinadas operaciones societarias, que es otra manera muy rápida de modificar la actividad. Sí, porque además hay que seguir los indicadores en la evolución en el tiempo. Y ahí hay la homogeneidad vertical y la horizontal. Es decir, si hay cambios como los que tú dices, hay una modificación vertical. Es distinto si es de un año a otro, la modificación es en función de qué uses o no uses. Para las largas sostenibilidad, si no, podría resultar que una empresa tuviera indicadores peores un año que el anterior, cuando sin embargo había hecho una inversión para mejorar. Que sería la contradicción, porque no es culpable. Lo que es culpable es lo que estás haciendo con la tecnología nueva, con lo que hacías con la tecnología anterior, y por tanto tu estructura de negocio, de gestión, es distinta. Bueno, pues Ya. sí, vamos a dar la oportunidad. No sé si hay alguna pregunta o alguna intervención por parte de los que asisten La razón online. La razón nuestra era mostraros que no por verlo en un librito así, parece que está todo acabado. No, para mí es el primer paso de un largo camino. Es el inicio, ¿no? de un largo camino. No sé si hay alguna o algo en el chat, Roberto. O... Pueden encender el micro, no hay problema. No. Aquí hay una pregunta.
Dice, esa se puede leer, ¿no? Dice, en una derivada posterior sería muy lógico y conveniente consultar o contar con la participación de empresas que gestionen el ciclo técnico integral del agua, donde también hay actividades separadas. Abastecimiento, aducción, distribución, saneamiento, alcantarillado y depuración y reutilización, regeneración del agua. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es que hay una gran variedad de posibilidades de acotar o de segmentar la El estudio actividad. está dirigido y acotado a una actividad muy concreta en el sector de la investigación. Obviamente, la gestión del agua es muchísimo más amplia que la que se También, en el sector eléctrico. Estamos hablando exactamente de la gestión. Todo hay que decirlo, lo sabe, también el sector ha venido determinado, el campo sectorial, por los que se han dejado investigar. Bueno, pero poco a poco yo confío en la transparencia y en la apertura. Y hemos hecho algo útil, seguro que se van a incorporar más. Eso. Bueno, pues si hay alguien que quiera intervenir, está abierto el sistema para que puedan hacerlo a través de, bueno, de la cámara y del micrófono, si lo quieren. Por favor, pon. Ah, no, pero es con el tema de la dieta. Vamos a mirar. Parece que no. Parece que no hay más. Bueno, pues sería así muy... Sí, no, hombre, no. Que vaya claro. La comprensión Al hilo de lo que habéis comentado, ¿no? Tú especialmente, Antonio, y la posibilidad de desarrollo del modelo hacia, bueno, pues actividades concretas y momentos concretos, ¿no? De cada compañía. Yo no sé si el modelo en sí, empleándolo, por ejemplo, la parte de renovables, la parte nuclear, la parte de, bueno, hidráulica, en fin, es decir, si las compañías pueden utilizar este modelo y emplearlo, aplicarlo a cada una de las partes. Eso sería comparable en el sentido de que si otra empresa hace lo propio, pues estos indicadores se podrían utilizar. Estos indicadores, en mi opinión, están muy bien definidos, ¿vale? Y la crítica va hacia el regulador. Que sea el regulador que diga a las empresas, facilítame la información a nivel de actividad y utiliza estos indicadores. Claro, Porque claro. necesitamos que sea homogénea. Pero el estudio no puede imponerle al emisor la manera en la que va a presentar la información. O como mejor. No, Aquí sí que no pasa arriba. Sí se podría apuntar en el modelo que sería factible aplicarlo de esta forma. Gana muchísima comparabilidad y muchísima utilidad si las bases que la aplican son homogéneas. Antonio, tú lo sabes, pero están oyendo, seguramente no saben que esta actividad de la comisión de RSC en AECA va complementada con otras, con las comisiones, por ejemplo, el lenguaje XBRL para poder ir, o la colaboración con la central de balances del Banco España, que tiene la información y con los registros, en el sentido de que ellos están desarrollando sobre la parte, ya tienen hecha, como su nombre indica, los datos que ofrecen los balances, es decir, los documentos formales de la contabilidad, que es el objetivo, pero ahora están metiéndole, nos lo explicaron hace poco, en una línea que me parece interesantísima, que es algunos indicadores artificial, Big Data, en analizar las memorias y los informes de gestión de las compañías e intentar traducir a métrica o a índice o a comparación la información que allí se da y que por el camino que vamos, si no, alguna empresa va a tener que hacer una biblioteca para cada año, porque entonces es muy difícil, porque si no caeríamos en manos del monopolio de los analistas. Es decir, ¿quién tiene capacidad para analizar lo que hay ahí? Claro, ya excluimos a toda la empresa mediana, pequeña y todo esto porque no tienen tiempo para leer ni siquiera lo que hay en la... A mí esa línea, diría, algún organismo, Banco España en este caso, pero el ICAR está muy interesado también en ello, primero, siga los indicadores y luego vea cómo los elaboramos. ¿Cómo? Pues ya que usted recibe los registros en el otro, ya que usted
recibe sobre todos los registros la obligación de registrar las cuentas que tienen las compañías, pues sobre ese registro opere usted buscando indicadores más allá de los que responden a balance y cuenta de resultados, porque tiene usted todos los informes, incluso informes de auditoría. Así es, pero como muy bien sabes, ahora las cuentas anuales se tienen que presentar en un formato que sea legible por las máquinas. ¿Vale? Claro, Por lo tanto, los emisores ya lo estamos poniendo con esas características y está incluido en el informe de auditoría y está revisado por el auditor que efectivamente la parte que se ha puesto legible por las máquinas coincide con la que nosotros hemos formulado en papel calibrado normal. El de auditoría, pues nosotros, el que lo sabe, tenía la ventaja a estos efectos de que el auditor habla por lenguajes tasados. Por lo tanto, ya por lo menos en el lenguaje hay homogeneidad. Y claro, la transformación a datos comparables es mucho más, aunque sea cualitativo, pues porque no se haya descubierto la forma de cuantificarlo, la gran polémica de si monetario o no monetario. Yo soy uno de los que me he tenido que dedicar mucho tiempo a análisis, yo soy de los que creo que el error con el que hemos vivido mucho tiempo es creer que la moneda provocaba la homogeneidad, cuando la propia moneda no era homogénea. Entre un año y otro, la moneda vale distinto, aunque figure por la misma cantidad. Por lo tanto, hemos seguido con esa afición porque era muy cómoda y porque era muy jurídica. Pero llega, no, mire usted a mí, si me dice cuánto pagó por esto, luego haga usted lo que le dé la gana en el grupo 9, pero es a mí, dígame cuánto ha pagado. ¿Por qué? Porque quiero que sea homogéneo, porque ahora comparo si ha crecido o no. No, pues que si no hace usted moneda, en moneda, si la moneda fluctúa de valor, es como si usted lo hiciera en kilos, pero el kilo un año tuviera 1000 gramos, otro año tuviera 300, al año siguiente tuviera 1500. Claro, usted cree que es porque sea el kilo. Y en eso, precisamente, hay muchas investigaciones ya desde las tesis doctorales y en facultades, basándose en opinión sobre la marcha de las empresas más allá, pero basándose como dato básico en los informes de auditoría. Porque, entre otras cosas, oiga, el auditor se conoce, tiene, a lo mejor no opinaba sobre si la empresa va bien o va mal, porque no era su misión. Pero de los párrafos que emplea, puede saber si le gustaba más o menos lo que ha hecho. Muy bien, bueno, pues hemos llegado a la hora. Si os parece, pues vamos a dar por concluida la sesión. Y únicamente que los que están asistiendo, que esto no termina con esta hora. La hora es motivación. Si cualquier pregunta, cualquier aclaración, cualquier desarrollo que consideren importante y nos quieran hacer llegar, pues mándenoslo, que lo tendremos en cuenta para la siguiente. Exactamente. Es un documento abierto a las opiniones y está vivo, es dinámico, también en relación de los temas que trata.